Hola, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Continuamos en esta semana estudiando de la revista La Liaona. En esta oportunidad tendremos el discurso del elder S. Gifford Nielsen de los 70. El título de su mensaje fue ¿Por qué es importante recordar quiénes somos? Esto está dirigido a los jóvenes adultos en La Liaona del 2000, de febrero del 2024. El propósito de su inclusión de este tema, porque es importante recordar quiénes somos, de seguro tiene un propósito por parte de nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, para todos los que escuchemos. En estos tiempos de tribulación y aflicciones y muchas pruebas en el mundo, necesariamente tenemos que saber el por qué es importante recordar quiénes somos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la presentación de la página web de la Biblioteca del Evangelio de la Iglesia de Jesucristo. Así, de manera virtual lo podemos tener este mensaje. ¿Sí? En los principios que podemos rescatar es ustedes fueron enviados aquí y ahora a fin de ayudar a preparar al mundo para el glorioso regreso del Señor. ¿Qué nos dice el elder Nielsen? Que nosotros hemos sido enviados aquí a la tierra a vivir en este tiempo y en esta oportunidad, a fin de ayudar a preparar al mundo. Nosotros como santos de los últimos días hemos venido con el fin de ayudar a preparar al mundo. ¿Para qué? Para el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra misión en la tierra. Preparar el camino. Preparar al mundo para el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos dijo lo siguiente, el de Gifford dice: el profeta del Señor, el presidente Russell M. Nelson, ha dicho algunas cosas emocionantes sobre el futuro. Consideren esta audaz declaración profética. Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos por delante muchísimas cosas maravillosas. En los días venideros veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Entre ahora y el momento en que regrese con poder y gloria. Quiero dar énfasis marcando esta parte, sí, que ustedes están viendo, que nos dicen en los días venideros. Estos son los días venideros a partir de ahora y los días que vengan. Nos dice que veremos las mayores manifestaciones del poder del Salvador que el mundo jamás haya visto. Entre ahora, como dijo el profeta Rosemenel, y el momento en que regrese. ¿Sí? Con poder y gran gloria. Entonces es importante resaltar las palabras del profeta, que vendrán días donde veremos manifestaciones gloriosas por parte de nuestro Salvador Jesucristo en preparación para su segunda venida del Salvador Jesucristo. Veremos días gloriosos y señales en el cielo y en la tierra. Y también dentro de su iglesia veremos mayor conversión, y para eso aún debemos estar preparados. Preparados los líderes de la iglesia, preparados los obispos, presidentes de acá. Preparados de tal manera que podamos recepcionar a todos nuestros hermanos que vienen a la iglesia de Cristo. Imagínense que
toda una iglesia, por ejemplo, en nuestro distrito conocemos muchas iglesias evangélicas. Y viniera uno de ellos, porque su líder, su pastor, se convirtió a la iglesia. Y él, siguiendo su ejemplo, muchos se convirtieran al Señor y a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Y en nuestras capillas vinieran de pronto, de noche a la mañana, 100, 200, 300 personas, 500 personas a nuestra estaca, o 1000 personas. Porque los evangélicos son muchísimos. ¿Estamos preparados para albergar esa cantidad? Nosotros los poseedores sacerdotes estamos preparados para dirigir y liderar esa gran cantidad. Los miembros del Sumo Consejo, los líderes de las organizaciones, ¿estamos preparados? Recordemos que van a venir con mayor conocimiento en cuestión de las escrituras, muchos de ellos. ¿Estamos preparados para poder seguir liderando la iglesia? ¿Tenemos al Espíritu Santo con nosotros? Es por eso el énfasis que se da de que debemos estar preparados y sobre todo que no sobreviviríamos en los últimos días, dijo el presidente Russell M. Nelson, si no tenemos la guía consoladora del Espíritu Santo. Y a estos también se refiere, no solamente a las pruebas, a la aflicción y a las tribulaciones que vendrán, sino a una gran cantidad de miembros que se convertirán al Señor. ¿Estamos preparados? ¿Podemos ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Enseñaremos como el profeta José me dijo, yo le enseño principios y ellos solo se gobiernan? ¿Cómo están nuestras clases? ¿Cómo estamos como maestros en nuestra clase de escuela dominical? ¿Cómo estamos estudiando Ven, sígueme? ¿Somos buenos lectores del manual de Ven, sígueme? ¿Somos buenos lectores y escudriñamos realmente el libro de Mormón? Pues vendrán días de las manifestaciones del Señor y para ello tenemos que estar preparados. Que podamos enseñar con el Espíritu Santo. Que nuestros hermanos que vengan puedan sentir el poder del Espíritu Santo. Que puedan sentir que realmente amamos a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y que somos cumplidores y guardadores de los convenios y los mandamientos que Dios nos ha dado y cumplimos todo al pie de la letra. O lo cumplimos con exactitud. Eso viene a mi mente y a mi corazón cuando leo estas palabras. Porque vendrá en lo espiritual, en lo físico, lo temporal. Nos continúa diciendo el elder Nielsen, Él concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. Que podamos ser los fieles de Jesucristo. Que podamos ser guiados por el poder del Espíritu Santo para que el Señor pueda derramar sus bendiciones sobre nosotros para ser instrumentos valiosos de sus manos. Porque Él dice que Él nos concederá innumerables privilegios, bendiciones y milagros a los fieles. Ser un maestro, un buen maestro guiados o que enseña por el poder del Espíritu es un verdadero milagro. Continúa diciendo el elder Nielsen. Yo presto particular atención cuando el presidente Nelson dice cosas como esa. Y todos nosotros debemos prestar atención también cuando el profeta del Señor nos dice cosas como ello.
Al pensar en lo que está sucediendo en el mundo de hoy, mis pensamientos se dirigen a ustedes como los líderes presentes y futuros de la iglesia y que tendrán un asiento de primera fila para muchas de las grandes manifestaciones de poder del Señor. A veces nosotros estamos encasillados cuando hemos recibido esta profecía de parte del profeta del Señor, que veremos milagros de sanación y otros milagros. Si bien es cierto, veremos esas cosas, pero veremos que también muchos vendrán al reino de Dios. Y eso es un verdadero milagro, pero para ello debemos estar preparados. Los que son maestros, esforzarse por ser buenos maestros. Y si no han sido instruidos correctamente, pidan a su presidente de escuela dominical para sus capacitaciones, para que él a su vez pida la estaca. Así mismo los líderes de estaca, de escuela dominical, de estaca, puedan pedir al presidente estaca para que pueda ayudarles a hacer capacitaciones. Y las mejores capacitaciones creo que es 1 por 1. A veces hacemos capacitaciones y es bueno, pero las mejores capacitaciones es 1 por 1. Que podamos seguir preparándonos. De hecho, dice, creo que ustedes serán más que testigos, serán partícipes. Me gusta esta parte. De hecho, creo que ustedes serán más que testigos, serán partícipes de esos milagros. El Señor los utilizará como sus instrumentos para hacer que sucedan los milagros en los últimos días. Pero para eso debemos estar preparados, para ser buenos instrumentos en las manos del Señor, para que los milagros puedan ser vistos. El Señor sigue construyendo capillas, centros de reuniones. Y para mí esos y templos es buena señal que se vienen tiempos milagrosos. Si bien cierto, en el mundo habrá tribulación, confusión, pero esa tribulación y confusión no debe haber en los hijos del reino. El Señor confía en ustedes. El Señor confía en nosotros. ¿Por qué pienso eso? Porque el presidente Nelson ha dicho de ustedes, hablando de manera específica a los jóvenes adultos. Él declaró, ustedes son linaje escogido. Vuelvo a repetir y poner énfasis en ello. Ustedes, hermanos y hermanas, son linaje escogido. Si bien es cierto, está hablando de manera específica a los jóvenes adultos, hermanos y hermanas, también es para los adultos mayores. Porque el Señor no hace distinción de personas. Los adultos mayores debemos estar preparados para poder ayudar a esos jóvenes adultos. Porque somos linaje escogido en estos últimos días. Y aún muchos de los mayores, de 60, 70, 80 años, es muy posible que vean venir al Salvador Jesucristo en su segunda venida. Porque su segunda venida es inminente, que está muy cercano. Y algunos saben que resistirán hasta ese día. Serán testigos de ello. Y la mejor manera de estar preparados es tener al Espíritu Santo con nosotros. Seguimos leyendo.
pero ordenados por Dios para realizar una obra extraordinaria. Ayudar a preparar a las personas de este mundo para la segunda venida. Entonces, la obra que tenemos aquí en la tierra, la misión que tenemos, es ayudar a preparar a las personas de este mundo para la segunda venida. Continúo diciendo, ustedes son algunos de los nobles y grandes. El Señor confía en ustedes y sabe que son capaces de lograr grandes cosas con los talentos y dones que Él les ha dado. A los jóvenes les ha dado muchos dones y talentos y estamos en un tiempo de tecnología avanzada. Y son muy rápidos, muy veloces posiblemente en la tecnología. Pueden darle un buen uso. Los mayores quizás no podamos ser tan diestros como ustedes jóvenes. Pero también tenemos que estar preparados. Porque los jóvenes de hoy día muy fácilmente se desaniman. Hay un desánimo. Es que es como una plaga de los últimos días el desánimo. Que no quieren seguir guardando, a pesar que tienen un buen testimonio. Han sido misioneros, misioneras. Han visto muchos milagros. Tantísimos milagros, pero el enemigo de nuestras almas está también batallando contra nosotros. El desánimo. El desánimo no es negar a Cristo, no es negar a la iglesia, no es nada de eso. Sino viene un desánimo por leer las escrituras. Como que se sienten cansados, no tienen ánimo para leer las escrituras. No tienen ánimo para guardar verdaderamente el día de reposo. Asistir a renovar sus convenios mediante la Santa Cena. Como el desánimo es como un adormecimiento, como si nos hubieran puesto una anestesia. A esto debemos, si nos damos cuenta que está entrando el desánimo, entonces inmediatamente es orar y darle la contra a ese desánimo. Continuar adelante. Si mi cuerpo pide quedarse, pues voy, hago mi esfuerzo. Aún cojeando, o si puedo arrastrar mi cuerpo, lo arrastro. Pero voy y cumplo con mis convenios. Cumplo con leer las escrituras. Y una vez que pase, habremos triunfado sobre el desánimo. Porque sabremos qué hacer cuando llegue el desánimo. Pero si nos abandonamos y nos dejamos vencer por el desánimo, es que sucumbimos ante ello, ante Satanás. Porque quien se va a reír, quien se va a gozar, es Satanás. Porque sabe que ya nos tiene en sus manos. Y nos va encadenando, aunque no sintamos en esos momentos las cadenas. Pero son cadenas invisibles que ya lo hicieron y nos han enrollado. Y poco a poco nos jalarán al redil de Satanás. Con el desánimo. Que cuando no tengamos ganas de asistir a renovar nuestros convenios, a guardar el día de reposo, rompamos esas cadenas de Satanás y vayamos con la fuerza, aunque tengamos a llevar a rastras a nuestro cuerpo físico, que no quiere ir. Vayamos, hagamos el esfuerzo. No pongamos disculpas que tengo hijos menores, que ellos no se levanten, no. Vayamos. Tenemos que ser sabios e inteligentes como nuestro Señor. Siempre los niños están dispuestos, pero el desánimo puede ser contagioso. Muchos dicen, mis hijos duermen hasta tarde, sí, pero no van a dormir más de la cuenta si ustedes lo hacen dormir más temprano. Usen la inteligencia y la sabiduría que Dios les ha dado. Preparen a sus hijos, porque quizás sus hijos estén con buen ánimo, son felices al ir a la primaria, o hombres o mujeres jóvenes o al jazz. No les contagien el desánimo. Vayan,
Así están. Quizás alguno dice, estoy enfermo. Pues vaya enfermo. Salvo que no pueda hacerlo. Porque está en cama. Porque sus piernas no les da. Etcétera. Entonces, pida la bendición al obispo para que le pueda renovar sus convenios. De todas maneras. Pero haga su esfuerzo. Levante ese cuerpo. Camine. Camine hacia el Señor. No es fácil, pero camine. Cuando las expectativas son altas, es natural preocuparse por no estar a esa altura. Muy cierto. ¿Y si lo arruino y decepciono al Señor? Ese tipo de preguntas es muy concurrido. Muchas veces va a venir a nuestra mente, si lo arruino y decepciono al Señor, si no lo hago bien. El temor al fracaso puede ser paralizante, pero sé que pueden tener éxito por dos razones. Lo que sé sobre ustedes y lo que sé sobre el Salvador Jesucristo. Ustedes son hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Y si piden al Señor ayuda, Él les consolará, le dará fuerza, la valentía suficiente no fracasarán. No existe hijo alguno que haya fracasado estando al lado del Señor, guardando sus mandamientos, suplicando. Recuerden a Pedro. Pedro, muy animoso, cuando vio al Salvador viniendo sobre las aguas, dijo, Señor, yo también quiero caminar como tú. Quiero ir a ti. Y el Señor dijo, ven. Y él caminó. No sabemos la distancia. Pero puedo dar testimonio que eso fue una larga distancia. Posiblemente 10 metros, 20 metros. ¿A qué distancia podían ver desde la barca al Salvador que lo confundieron con un fantasma? Porque no lo veían claramente. Porque era de noche, sí. Vean a la prueba. Podemos saber una distancia. Yo pienso que habría estado por lo mínimo una media cuadra o 500 metros. Que podemos ver, sí. Pero posiblemente bien el rostro no. Pero sí podemos saber. Y le dije, cuando el Señor le contestó que era Él, escucharon claramente. Entonces no estaba muy lejos, y tampoco tan lejos. Y Pedro, lleno del Espíritu y de alegría porque vio al Salvador Jesucristo caminar, venir sobre las aguas, él también dijo, yo voy. Y lo hizo. Para ser el enemigo de nuestras almas, hizo también lo que tenía que hacer. Desmotivarle, desalentarle, darle temor, miedo. Y de pronto, cuando se dio cuenta del temor y tuvo miedo a las olas, a todo el movimiento, ¿por qué el miedo si él sabía nadar? Porque seguramente Satanás aprovechó para tratar de jalarlos al abismo. Le ingresó el miedo, el temor, que le hizo olvidar que era un gran nadador. Era un hombre de mar. Pero hizo algo cuando vio que no tenía fuerza para nada y se estaba hundiendo.
gritó: Señor, sálvame. Y de inmediato el Salvador llegó a él, extendió su mano y lo sacó de la profundidad del agua. Y regresaron caminando con el Salvador hacia la barca. Ese es un gran milagro. El temor al fracaso puede ser paralizante, ¿cierto? Pero si le pedimos ayuda como Pedro le pidió ayuda, Señor, sálvame, el Señor nos salvará y nos ayudará a llegar nuevamente a nuestra barca. Y seremos felices porque estaremos con nuestros hermanos y con el Salvador Jesucristo. Y haremos gran bonanza. Recuerde quiénes son. Satanás está haciendo todo lo posible para confundirlos y engañarlos en cuanto a quiénes son en realidad. Así es como él planea mantenerlos alejados de su emocionante futuro. Para contrarrestar esto, el presidente Nelson nos ha enseñado con claridad acerca de nuestra verdadera identidad. Primero y más importante, son hijos de Dios, afirmó él. Somos hijos de Dios. Eso es lo que debemos tener en primer lugar. No somos de la nada. Somos hijos de Dios. Segundo, como miembros de la iglesia son hijos del convenio. Y tercero, son discípulos de Jesucristo. Muy bien. Primero, somos hijos de Dios. Segundo, como miembros de la iglesia, somos hijos del convenio. Somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y tercero, son discípulos de Jesucristo. Somos discípulos de Jesucristo. Y un buen discípulo de Jesucristo jamás fracasa, porque siempre está recurriendo a su maestro. Sigue el consejo de su maestro. Piensa constantemente el ejemplo de su maestro y hace lo que ve hacer al maestro. Eso hace un buen discípulo. Y irá donde vaya el maestro. Y si es un buen discípulo, irá al reino celestial, obtendrá la vida eterna junto con su familia. ¿Por qué es importante esto? Piensen en lo que realmente significa ser hijo de Dios. Significa que tienen divinidad dentro de ustedes. Dentro de nuestro cuerpo, a lo que no se ve, tenemos divinidad porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, engendrados por Dios el Eterno Padre. Somos hijos de Dios divino, con el potencial de llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro potencial divino. Así que significa que tienen divinidad dentro de ustedes. Significa que tienen un valor eterno, son eternos. Un valor intrínseco, independiente de sus circunstancias terrenales. El potencial de ustedes es ilimitado, es eterno. La frase importante del Elder Nielsen: piensen en lo que realmente significa ser hijos de Dios. Significa que tienen divinidad dentro de ustedes. Significa que tienen un valor eterno. Tenemos un valor eterno. Somos de gran valor porque somos hijos de Dios. Además de eso, ustedes son hijos del convenio. Eso les da un vínculo especial con el Padre Celestial y Jesucristo. Así como el matrimonio une a una pareja y supone una relación más comprometida que el simple noviazgo, sus convenios elevan su relación con Dios a un nivel más alto de compromiso y poder. Por añadidura, son discípulos de Jesucristo. Eso significa que tratan de amar como Él ama, de perdonar como Él perdona y de defender la verdad como Él lo hizo a lo largo de su vida terrenal. Jesús jamás negó a su Padre.
defendió la verdad aún con su vida. Él nos perdonó mediante su sangre expiatoria, mediante el derramamiento de sangre. Él nos perdonó nuestros pecados con la condición del arrepentimiento sincero. Si cuando se miran en el espejo ven a un hijo de Dios, a un hijo del convenio y a un discípulo de Jesucristo, entonces estoy seguro de que pueden cumplir con las altas expectativas que el Señor tiene de ustedes, tal como lo han hecho otras personas antes que ustedes. Si nuestros antecesores lo hicieron, la pregunta es ¿por qué también nosotros no podemos hacerlo? Esther comprendió su verdadera identidad conforme luchó contra sus temores, salvó a su pueblo y glorificó a Dios. Al igual que Esther, ustedes fueron preparados para esta hora, para venir en este bendito día, en preparación a la segunda venida del Salvador Jesucristo. Nos ha tocado vivir en este tiempo, porque quizás nosotros pedimos eso, nos esforzamos por pedir nacer en este tiempo para ver la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jeremías no quería estar a la altura del llamado que Dios tenía para él. El Señor le recordó a Jeremías su identidad eterna. Antes de que te formase, te di por profeta a las naciones. Es lo que le dijo el Señor a a Jeremías, porque no quería estar a la altura del llamado de Dios cuando el Señor le llamó como profeta. Sin embargo, el Señor le dijo, antes de que te formase, antes de que nacieras aquí en la tierra, te di por profeta a las naciones. También prometió poner sus palabras en boca de Jeremías, si era corto de habla, si no tenía elocuencia, si no podía hablar. El Señor le prometió que pondría palabras en nuestra boca. Entonces pueden recibir bendiciones similares si recuerdan quiénes son realmente y por qué están aquí. El Señor puede bendecirnos con bendiciones similares a los profetas. Recuerden quién es Él. Sin embargo, aun cuando traten de verse a sí mismos como el Señor los ve, en ocasiones se sentirán abatidos por sus propias debilidades. Eso no sucede a todos. Incluso le sucedió a Nefi, la misma persona que con valentía abandonó Jerusalén, obtuvo las planchas de bronce, salvó a su familia de morir de hambre en el desierto, construyó un barco, cruzó el océano y estableció una nueva vida en una tierra desconocida. Después de todo eso, en un momento de examen de conciencia, Nefi exclamó: «Oh miserable hombre que soy. Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades». Pero luego, con un giro significativo, afirmó: «No obstante, sé en quién he confiado, mi Dios ha sido mi apoyo». Que podamos tener esas mismas frases en nuestras vidas. Sé en quién he confiado, mi Dios ha sido mi apoyo, testificar de ello, igual que lo hizo Nefi. Nefi sabía que el Señor, que había sido su fortaleza todo el tiempo, continuaría fortaleciéndolo. Él declaró: «Despierta, alma mía, no desfallezcas en el pecado». También el pecado trataba de destruir a Nefi. Pero él mismo declaró, Nefi: «Despierta, alma mía, no desfallezcas más en el pecado, vamos adelante. Y regocíjate, oh mi corazón, si mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación». Esto lo hice en una oración, en un petitorio, un clamor, Nefi a Dios.
Continúa el elder Nielsen diciéndonos: cada vez que duden de sí mismos, pueden decir como dijo Nefi: oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. Cuando sientan temor o desánimo, recuerden estas palabras: no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno, pues estáis edificados sobre mi roca, sobre mi evangelio. No pueden prevalecer. Ustedes pueden ser fuertes como Él es fuerte. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es fuerte. Con su fortaleza pueden hacerlo. Necesitamos del Salvador Jesucristo para pasar este valle de lágrimas en esta tierra de pruebas, aflicciones, y en últimos días estamos viviendo mayores atribulaciones. El elder Nielsen nos dice: en ocasiones serán probados para ver cuán firmemente han edificado su vida sobre el fundamento de Jesucristo. En esos momentos, cuando el diablo lanza sus impetuosos vientos y todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, no es solo la fortaleza de la casa lo que importa, sino la fortaleza de la conexión de la casa con el fundamento seguro, la roca de nuestro ser redentor, el cual es Cristo. Testifico que ustedes están destinados a ser piezas clave en la preparación del mundo para la segunda venida del Salvador. Cosas maravillosas y milagrosas habrán de suceder de aquí a entonces. Los corazones cambiarán, los muros de incredulidad se derrumbarán, el sitio de la tienda de Sión se ensanchará. La familia de Dios será reunida y ustedes serán parte de ello. Todos tenemos desafíos en este mundo celestial y enfrentamos límites a lo que podemos lograr solos, pero podemos elegir regresar a la seguridad y a la paz dentro del redil de nuestro Salvador. En verdad todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Fueron las palabras del elder Guilford Nielsen. Sé que nosotros fuimos enviados aquí ahora a fin de ayudar a preparar a este mundo tenebroso para el glorioso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Séle, yo lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos, hermanas. Testifico que Jesús es el Cristo. Él habitó hace 2000 años en Jerusalén. Él fue crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó. Él vive, Él ha resucitado. Nuestro único mediador entre el Padre y nosotros es Jesucristo. Nadie puede venir por otro camino sino por Jesucristo. La salvación le pertenece a Jesucristo. Él venció la muerte y Él venció al enemigo de nuestras almas. Él viene pronto a poner fin a las maldades del opositor, porque Él lo encadenará por un tiempo. ¿Por qué es importante recordar quiénes somos? El elder Guilford Nielsen lo dijo. Testifico de las palabras del elder Guilford Nielsen que son verdades. Que es la palabra del Señor. Y es la voluntad que nosotros vivamos de tal manera como nos dan el ejemplo de saber, porque es importante recordar siempre quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios con un potencial divino. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Shalom, cuídense. Lean sus escrituras, leamos juntos. Escudriñemos las escrituras. Escuchemos las palabras de los mensajes, las últimas conferencias generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, porque en ello está la verdad y las profecías para estos últimos días. Sé que si lo hacemos seremos bendecidos. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Shalom, hermanos, que el Señor les bendiga. Shalom.